Soy Óscar Polar, podcasteador, que hoy graba con fervor La Vuelta al Mundo. Seriefilero y gran lector, cineasta y a veces jugador. Hola a todos, sotaneros y sotaneras. Sí, hoy voy a hablar de La Vuelta al Mundo en 80 días. Yo soy un gran apasionado de esta historia y suelo verme todo lo que sale al respecto, por eso tenía muchas ganas de hacer una reacción de Robin sobre ella. Bueno, ya sabéis, La Vuelta al Mundo en 80 días, esa novela del escritor francés Julio Verne, que bueno, tenemos a un protagonista que es Phileas Fogg, de Londres, su recién contratado mayordomo francés Passepartout, aunque bueno, depende de la edición que leáis, por ejemplo en la mía, que era antigua, le llamaban Juan Picaporte en lugar de Jean Passepartout. Pues bueno, intentan dar la vuelta al mundo en 80 días por una apuesta de 20.000 libras, que en realidad sería el equivalente hoy a 2,3 millones de libras, porque claro, ahora aquí estamos en 1872, así que el equivalente entre años, con la inflación y esas cosas, sería 2,3 millones. Agüita. Bueno, es una obra que ha sido adaptada al teatro, a musicales, a la radio, a películas, a series, a dibujos animados e incluso a videojuegos. Pero creo que tendríamos que empezar por la novela. Ya os he dicho que, bueno, y todos lo conoceréis, que está escrita por Julio Verne y fue publicada por primera vez en 1872. Forma parte de una colección llamada Viajes Extraordinarios, que comprende hasta 55 novelas que publicó el autor en vida, Julio Verne, y otras 7 que se publicaron de forma póstuma a la muerte de Julio Verne y que editó su hijo Michel. El proyecto editorial que buscaba Julio Verne junto con su editor era resumir pues todos esos conocimientos geográficos, geológicos, físicos, astronómicos y de historia natural acumulados por la ciencia moderna y rehacer pues bajo esa narrativa de novelas divertida, pintoresca, con sus protagonistas, con sus aventuras, pues la historia del universo. Y es que en realidad Julio Verne fue un gran estudioso de la ciencia y la tecnología de su época. Y creo que eso se plasma en sus novelas, que están plagadas de detalles, de tecnicismos. Por ejemplo, leí recientemente 20.000 leguas de viaje submarino, que realmente se me hizo un poco bola porque hace un montón dice un montón de tecnicismos, se regala ahí en descripciones de clasificando y subclasificando especies, corales, plantas, así que a veces se hace un poco durita. Y sus obras en realidad han sido multitud de veces traducidas y adaptadas a otros medios. Algunas de las más famosas son 5 semanas en globo, Viaje al centro de la Tierra, que también me he leído y que sonará mucho, De la Tierra a la Luna, Las 20.000 leguas de viaje submarino que os he dicho antes, La isla misteriosa o, por ejemplo, Miguel Strogoff, El correo del zar. Pero ya os digo que tiene como hasta 55 en vida y otras 7 póstumamente. Seguramente no haga falta que os cuente de qué va La Vuelta al Mundo en 80 días, pero bueno, pues si hay algún despistado, tenemos al protagonista que es Phileas Fogg, que es un caballero inglés adinerado que lleva una vida solitaria en Londres y que a pesar de su riqueza pues vive modestamente y lleva a cabo pues sus hábitos con precisión matemática. Es un tipo súper exacto y de costumbres. Él es miembro del Reform Club o Club Reformista, depende de la edición que tengáis, y allí pasa pues gran parte de sus días y sus noches. Llegamos a la mañana del 2 de octubre de 1872 y el mayordomo le trae el agua para afeitar, creo que es 1 grado diferente a cómo se la tendría que traer, a cómo tenían acordado. Entonces él coge y lo despide. Inmediatamente contratará a otro mayordomo, que es el francés Jean Passepartout, que le va a sustituir, ¿no? Entonces él tranquilamente se va al Reform Club y esa misma tarde en el club con sus compañeros, con sus amigos, pues tiene una discusión sobre un artículo que ha salido ese mismo día en el Morning Chronicle, que afirma que con la apertura de un nuevo tramo ferroviario en la India, ahora es posible viajar alrededor del mundo en 80 días. Claro, ahí hay mucho debate, algunos dicen que es posible, otros que no es posible, y Fogg, que es, como os he dicho, un tipo metódico, exacto, matemático, dice que, bueno, pues que si sigues el itinerario que pone en ese artículo de periódico, pues que por qué no va a poder ser posible. Entonces se apuesta 20.000 libras de su fortuna, que es más o menos como la mitad de su dinero, con parte de sus compañeros, pues en que completará
ese mismo viaje en 80 días. Entonces va a ir acompañado con su nuevo valet, con su nuevo mayordomo Passepartout, y ese mismo día, es que el tío ya no puede prepararlo más días, que en plan, tómate una semana de tranquilidad, prepáralo bien, haz la maleta, no, dice que ese mismo día partirá de Londres a las 9 menos cuarto de la noche, y que 80 días después, el 21 de diciembre de ese 1872, volverá a estar en el Reform Club a la misma hora, a las 9 menos cuarto de la noche, para completar su apuesta. Claro, el itinerario que va a seguir es de Londres a Suez, en ferrocarril, y luego en vapor en el Mongolia, que solo va a costar 7 días. Luego de Suez a Bombay, en la India, también en vapor, en el mismo Mongolia, a través del Mar Rojo y hasta el Océano Índico. Eso otros 13 días. De Bombay a Calcuta por ferrocarril, 3 días. De Calcuta a Victoria, Hong Kong, con escala en Singapur, en un vapor en el Rangún, por el mar de China, otros 13 días. De Hong Kong a Yokohama, en el Carnatic, otro barco. Y luego ya de Yokohama a San Francisco, en otro vapor, en el General Grant, que le va a costar 22 días. De San Francisco a Nueva York por ferrocarril, cruzando todo Estados Unidos en 7 días. Y luego ya por último, pues de Nueva York a Londres en Inglaterra en otros 9 días en barco, en el China. Parece fácil, ¿no? Es matemático, está ahí el itinerario, pero obviamente esto es una novela de aventuras, no iba a ser todo tan fácil. Van a surgir una serie de inconvenientes. El primer inconveniente que le va a perseguir desde el mismísimo Londres es un detective de Scotland Yard, Fix, que le va a perseguir a lo largo de todo el mundo porque piensa que nuestro protagonista, que Phileas Fogg, es el responsable del robo al Banco de Inglaterra que ha ocurrido esa misma semana. Luego, en el transcurso del tren de Bombay a Calcuta, de repente se encuentran que aún no se ha construido un tramo de 80 kilómetros que unía Colby y Allahabad. O sea, habían vendido la compañía de ferrocarriles los billetes como si llegase hasta Calcuta, pero no, de repente se encuentran ahí con que hay un gap que no está cubierto por la vía. Entonces ahí tiene que comprar un elefante, un guía que le sirva para llegar hasta Allahabad. Bueno, un lío gordo. Luego, en medio de la India, se van a encontrar, en medio de la selva, con una procesión en la que una joven india, Aouda, está a punto de ser quemada viva en la pira funeraria de su marido. Bueno, cosas de una secta de la diosa Kali. Bueno, por supuesto la salvarán. Luego en Calcuta arrestan a nuestro protagonista, a Fogg y a Passepartout por un delito que se supone que Passepartout había cometido en Bombay. Pero bueno, enseguida pagan la fianza y le sueltan. Luego, en otro punto, el detective Fix emborrachará a Passepartout con una droga y bueno, perderá contacto con su amo, con su señor, Passepartout y Fogg. Y aunque Passepartout llegará a montar en el barco que le va a llevar hasta Yokohama, este barco ha adelantado su salida y no ha avisado a su señor, con lo que Fogg perderá ese vapor. Luego en San Francisco se montan en un tren transcontinental que les va a llevar hasta Nueva York, pero tendrán varios obstáculos en el camino, pues desde una manada de bisontes que atraviesan las vías y que tardan todo el día en cruzar. Luego un puente colgante en ruinas que se vendrá abajo e incluso una banda de guerreros Sioux que atacarán al tren. Bueno. En Nueva York, por último, con todos estos retrasos, perderán el barco que les iba a llevar hasta Londres, el China, y tendrá que buscarse Phileas Fogg un barco alternativo, en este caso el Henrietta, que inicialmente va con destino a Burdeos, pero que bueno, que se montan, azuza al capitán para que vaya a toda máquina. Claro, al ir a toda máquina se quedan sin combustible en unos pocos días y se quedan prácticamente a la deriva en medio del océano. ¿Qué hará Fogg? Comprará el barco al capitán y dará orden de quitar toda la madera que hay en el barco, prácticamente dejando el barco como un esqueleto y alimentando las calderas con esa madera para así llegar hasta Londres. Luego ya, una vez en suelo inglés, Fix conseguirá arrestar a Fogg. Después de estar acompañándole durante toda la vuelta al mundo, vuelven a estar en suelo inglés, así que jurisdiccionalmente hablando puede arrestarle. Entonces le arrestará por ese Banco de Inglaterra que se supone que él había robado, que ya os digo yo que es mentira. Claro, esto en pocas horas se esclarecerá que esto es un malentendido y que realmente ya se arrestó al verdadero ladrón. Pero claro, con este retraso, Fogg pierde el tren a Londres y aunque consigue otro, pues llega a la estación cuando solo han pasado 5 o 15 minutos de ese límite que tenía. Ya os digo que este no va a ser el final, no lo voy a contar por si alguien no ha visto ninguno de los productos de hoy o nadie ha leído la novela,
Pero ya os digo que es un final maravilloso. Y claro, yo me he llegado a preguntar, pues ¿qué llevaría a Julio Verne a escribir esta novela, esta historia que parece encendida la bombilla, ¿no?, de la vuelta al mundo en 80 días? Pues en realidad fue la fuerza de las circunstancias de su presente, de 1972, porque en realidad había habido unas innovaciones tecnológicas en la segunda mitad del siglo XIX que en realidad abrieron esa posibilidad de una circunnavegación rápida a todo el planeta, ¿no? Entre ellos, 3 fueron sobre todo los más grandes. A finales de los 1860 se finalizó el primer ferrocarril transcontinental en América. O sea, unía San Francisco y Nueva York. Lo que hoy es la Ruta 66, a lo mejor en coche, y hay mucha gente que lo hace, pues en aquel tiempo el medio de transporte normal, aparte de las diligencias, eran los trenes, los ferrocarriles. Entonces se completó esa línea férrea que iba desde San Francisco hasta Nueva York. Eso a un lado. Luego, por otro lado, se abrió el canal de Suez, que unía el mar Mediterráneo con el Océano Índico. Ya no hacía falta circunnavegar todo África por el sur para llegar hasta el Océano Índico. No, podías pasar por el medio, por un trozo de tierra que se abrió. Y por último, en la India, que era ese gran país, esa gran nación, bajo dominación británica, por supuesto, pero que es gigante, pues se completaron una serie de conexiones ferroviarias que hicieron pues fácil el poder completar esa vuelta al mundo, ¿no? Entonces, con todas estas cosas, todos estos avances tecnológicos, pues a Julio Verne se le metió en la cabeza y dijo, vale, se va a poder dar la vuelta al mundo en 80 días y yo lo voy a escribir. Entonces, en realidad, la historia comenzó a ser serializada en Le Temps, en fascículos, el 6 de noviembre de 1872, la primera vez que se publicó una entrega de la vuelta al mundo en 80 días. Entonces, se irían publicando diversas entregas cada semana o cada varias semanas, así durante los siguientes 45 días, y claro, con su final programado para sincronizar la fecha límite de ese 21 de diciembre en el que Phileas Fogg tenía que entrar en el Reform Club, pues con la publicación de la última entrega. Entonces, claro, eso hizo que mucha gente no supiera si realmente se estaba llevando a cabo esa vuelta al mundo por parte de alguien o simplemente era una novela. Entonces la gente llegó incluso a apostar si lo iba a conseguir o no, e incluso algunas líneas ferroviarias y navieras se pusieron en contacto con Le Temps para presionar al autor de que sus empresas salieran publicitadas en la novela. Bueno, un éxito inconmensurable esta vuelta al mundo en 80 días, que por supuesto después de esto en 1872, que se publicó en entregas, en el 73 ya se publicó como novela, pues después de eso hubo más gente que quiso emular la epopeya de Phileas Fogg. Así, en 1889 hubo un periodista que también escribió artículos sobre el tema, que dio la vuelta al mundo en 72 días. Luego, a lo largo de diversos años, habría más gente que se animase e irían reduciendo esa distancia, ese tiempo. Por ejemplo, en 1894 hubo uno que lo hizo en 65 días, en 1903 en 54, en 1908 hubo un tipo que dio la vuelta al mundo en 44 días y así sucesivamente. De lo último que se ha hecho fue en 2017 una historia que me ha parecido bastante curiosa, que es Mark Beaumont, que era un ciclista británico que, pues eso, inspirado en la novela de Julio Verne, se propuso recorrer el mundo en bicicleta durante 80 días. Bueno, os puedo garantizar que completó el viaje en 78 días, 14 horas y 40 minutos. Me parece una fantasía ese viaje en bici. Y por supuesto, esa novela ha traído muchísimas adaptaciones a todo tipo de medios. Ha sido adaptada al teatro, a musicales, a la radio, a películas, a series, a dibujos animados, ojo aquí, incluso a videojuegos. Entonces, por nombrar solo alguna de ellas, una por medio, pues os puedo decir que en teatro, pues la novela fue adaptada a una obra de Adolphe de Nery para una producción en París en 1874, 2 años después de esa publicación por entregas. También se tradujo al inglés, incluso se llevó a Estados Unidos por los hermanos Kilalfi y bueno, pues se ha estado representando en teatro en varias obras, varias producciones desde entonces. Luego también hubo un musical de Orson Welles que la produjo junto a Cole Porter en 1946, ya muchos años después, llamada Around the World, o sea, alrededor del mundo. Ya sabéis lo famosas que son las radionovelas y radionarraciones de la BBC. Pues obviamente también tenemos Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, que fue una adaptación en 4 episodios que se hizo en 2010 por la BBC
Y bueno, que tenemos ahí a varios famosillos haciendo de Phileas Fogg, de Passepartout, de Sargento Fix, o sea, de los protagonistas. Hay un montón de videojuegos, pero bueno, os he traído uno que me ha parecido bastante curioso, así relativamente reciente, de 2014, que se llama 80 Days, o sea, 80 días, que está desarrollado por la empresa Inque. Y está, bueno, libremente basado en la novela, porque introduce varios elementos de ciencia ficción que no están en el libro. El juego, más que tener a Phileas Fogg como protagonista, tiene a Passepartout, al mayordomo, y el jugador manejándole debe gestionar pues las finanzas de su señor, de Phileas Fogg, la salud, el tiempo de su amo, así como comprar, vender objetos, toda esa vuelta al mundo un poco gestionado por el jugador pero a través del mayordomo. No puedo dejar pasar el primer acercamiento que tuve yo a esta historia, que creo que es, como mucha gente tendría, esos dibujos animados de la vuelta al mundo de Willy Fogg en 1984. Yo nací en 1984 y esta serie de dibujos, la primera vez que salió fue en ese año, así que imaginaos que yo a lo que empecé a tener un poco constancia y conciencia, pues a lo mejor que podría ser 6, 7, 8 años, y aún así esta serie se seguía emitiendo en televisión española, porque fue coproducida entre Televisión Española y el estudio español BRB Internacional, de Claudio Bienboid, que aunque tenga ese nombre, el tío era de Mallorca, supongo que con ascendencia alemana, pero Claudio Bienboid es el responsable de series de mi infancia, como por ejemplo David el Gnomo, D'Artagnan, Las Mil y Una Américas o Mortadelo y Filemón. Pues bueno, digamos que toda esta coproducción, tanto de la Televisión Española como el estudio BRB, utilizó un estudio de animación japonés, Nippon Animation, y se emitió por primera vez semanalmente en televisión española, como os he dicho antes, en 1984. Claro, eran unos dibujos animados, tenían que gustar un poco a los chiquillos, entonces había ahí por ahí unas variaciones. Tenemos, por ejemplo, que los personajes originales de la novela se van a representar como animales antropomorfos, por supuesto. Entonces, el trío principal son todos felinos. Tenemos a Willy Fogg, que hace el papel de Phileas Fogg en la novela, que aparece como un león. Luego tenemos a su mayordomo, Passepartout, que en realidad aquí le llaman Rigodón, que es un gato. Y la que es Aouda en la novela, pues aquí es la princesa Romy, que es una pantera. Supongo que por ser una serie española, se van a buscar un compañero de fatigas, un compañero amoroso, además no poder, que es Tico, que Tico no aparece en la novela, que es un pica. He tenido que buscar lo que es un pica. Es un pequeño mamífero que habita en las montañas y es originario de Asia y de Norteamérica. Pero aunque sea originario de Asia y Norteamérica, este Tico en realidad era de Sevilla, era español. Por eso teníamos ahí esa pequeña conexión entre los personajes y nosotros mismos. Yo siempre me he preguntado, ¿de qué viene Tico? ¿Será de Albertico? ¿De Robertico? Bueno, nunca lo he llegado a saber. Pero bueno, era un personaje de lo más carismático, que en algún momento se hace con un reloj de sol, de oro, y que siempre va ayudando mirando la hora. Bueno, pues a nuestra cuadrilla de protagonistas le van a perseguir 3 cánidos. Por un lado tendremos los detectives de Scotland Yard, Dix y Bully. Dix más mental, Bully un poco tontorrón, pero también muy amorosico. Y tendremos como incorporación, que tampoco sale en la novela, a Transfer, que es un lobo, que este va a ser un villano contratado por uno de los contrincantes de la apuesta de Willy Fogg, pues para intentar que fracase en el intento de dar la vuelta al mundo. Entonces, no solo las propias complicaciones de viajes, de trenes, de barcos y de todo eso alrededor del mundo, sino que encima vamos a tener a un tipo que va a estar boicoteando. También vamos a tener como muy protagonista en esta serie a la música, ¿no? La música está orquestada por Guido y Maurizio De Angelis, que son 2 músicos italianos que son conocidos como Oliver Onions, pero en realidad de lo que más nos acordamos nosotros son de las canciones interpretadas por el grupo español Mocedades. También os digo que en otros países les han cantado otros grupos famosos, pero aquí en España fue por Mocedades. Y fueron las Mocedades los que nos enseñaron que si ponías la boca así como si fueras a beber e ibas soplando el aire poco a poco y a la vez, pues salía tu silbido y ya no había nada que temer. Bueno, como estáis viendo en el tono de mi voz, me encanta esta serie. A lo largo de 26 episodios vemos
toda esa vuelta al mundo, todo ese transcurso de Willy Fogg, que a veces se aleja un poco de lo que es la novela. Por ejemplo, aquí tenemos un viaje en globo desde México hasta Estados Unidos, que creo que no sale en la novela. Luego tenemos un viaje en trineo entre Chicago hasta una ciudad relativamente cercana en Nueva York, porque bueno, llegan a Chicago, de la estación no pueden salir trenes porque hay una gran ventisca, contratan un trineo, entonces van pues empujados por la fuerza del viento y sobre el hielo, y aquí el pobre tico pues llega un momento de crisis que llega a estar a punto de congelarse y morir. Para que veáis que me encanta esta serie. Bueno, pues esta serie fue doblada al inglés, se emitió en Reino Unido e Irlanda, fue doblada al japonés, al checo, al finlandés, al alemán, al portugués, al francés, al griego, al italiano, al ruso, a una multitud de idiomas. Y por supuesto también se emitió en Estados Unidos. Fue un éxito total, hasta tal magnitud que en 1993, si no cuento mal, 9 años después, la propia Televisión Española y BRB Internacional creó una segunda temporada que se llamaba Willy Fogg 2, no se lo pensaron mucho, y que digamos que la trama estaba centrada en los mismos protagonistas, pero esta vez se iban a hacer el viaje al centro de la Tierra y luego seguido de eso 20.000 leguas de viaje submarino. O sea, utilizaban más novelas del creador, de Julio Verne, pero con los mismos protagonistas que ya les habíamos tomado cariño. Pero es que no es tono para aquí, porque esta propia serie de televisión luego tuvo un musical que se estrenó en 2008 para celebrar el 25 aniversario y que se representó en el Teatro Calderón de Madrid durante casi un año y que luego estuvo, creo que de tour por toda España. Pero es que además, luego, en noviembre de 2020, Apollo Films informó que estaban desarrollando una película basada en la serie y que tenía previsto su estreno en 2023. Ya os digo que esto no ocurrió, en 2023 no hubo ninguna película. Se supone que iba a ser animada por ordenador en 3D, pero ahora estamos en 2026 y de momento no ha habido más información en del proyecto. Yo espero que en algún momento salga, por supuesto. Ahí me tendrá a mí pagando mi entrada y en el cine como rememorando con nostalgia mi infancia. Bueno, abandonamos ya la serie de televisión y os propongo otra miniserie que seguramente habréis visto. Es una miniserie protagonizada por Pierce Brosnan en el papel de Phileas Fogg. Bueno, Pierce Brosnan, nuestro 007, el 007 de mi generación, que digo yo. Es una miniserie de 1989 y sale con Julian Nichols, Peter Ustinov, que hacía de Dix, y Eric Idle, que es uno de los miembros de Monty Python, que hacía de Passepartout. Es una miniserie televisiva en 3 partes, se emitió originalmente en la NBC, pero bueno, yo creo que lo vi en Telecinco, pero del tirón. O sea, creo que dura, lo tengo aquí, 266 minutos, o sea, 4 horas y media de producción sobre la vuelta al mundo en 80 días, que ya os digo que es bastante fiel, porque en 4 horas y media... Bueno, te puedes tomar tus libertades, pero se retrata bastante bien lo que sale en el libro. Y yo creo que cuando la vi del tirón, a lo mejor toda la tarde en Telecinco o algo así. Y esta serie contó con varios cameos, incluyendo a Christopher Lee, nuestro Saruman, o nuestro Conde Dooku en Star Wars, pues haciendo por ahí un papelito. Con respecto a películas os voy a nombrar 2, porque no lo he podido reducir más, porque me encantan las 2. La primera de ellas es de 1956, dirigida por Michael Anderson, y está protagonizada por David Niven, que bueno, creo que aparecía en La Pantera Rosa, luego también fue 007 en una parodia llamada Casino Royale, no la Casino Royale de Daniel Craig, sino una mucho anterior. Pero aquí, más que el protagonista de David Niven como Phileas Fogg, tenemos a Cantinflas en el papel de Passepartout. O sea, bueno, pues esta película, os digo que ganó 5 Oscar, incluido el premio a la mejor película. Y en realidad es una comedia, como os digo. Pues David Niven como Phileas Fogg, perdón. Tenemos a Shirley MacLaine como la princesa Aouda, a Robert Newton como Inspector Fix, y como os digo, Cantinflas como Passepartout. Y está más que basada directamente de la novela, está basada en el musical de Orson Welles, o sea que digamos adapta más los hechos que ocurrieron ahí. Si ya en el musical había unas cosas que diferían con respecto al libro de Verne, pues esta película se inspira más en ese musical que directamente de la novela. Bueno, fue una gran superproducción que empleó 112 localizaciones en 13 países y 140 decorados, incluyendo Inglaterra, Francia, India, Pakistán Oriental, España, Tailandia y Japón. Y según la crítica de la revista Time, incluyó
extras por valor de 68.894 personas, contó con casi 8.000 animales, entre ellas 4 avestruces, 6 mofetas, 15 elefantes, 17 toros de pelea, 512 monos, 800 caballos, 950 burros, 2.500 búfalos americanos y casi 4.000 ovejas de las montañas rocosas. O sea, me parece increíble. Y pues como en todas las adaptaciones anteriores que os he dicho, pues esta vuelta al mundo de David Niven también se tomó ciertas libertades en alguna cosilla. Por ejemplo, tenemos una escena que vienen a España, que ya os digo yo que en la novela no vienen por España porque no tienen que pasar, porque pasan de Francia a Italia. Entonces, pero aquí vienen a España para poder ver cómo Cantinflas participa en una corrida de toros como torero. Bueno, también es una película larguita, casi 3 horas, y bueno, de 6 millones de presupuesto obtuvieron 42 millones de recaudación, así que ya os digo que exitazo. Y la segunda película de la que os quería hablar, que también seguramente la habréis visto en algún momento, es de 2004 y está también basada relativamente en el libro. Está protagonizada por Steve Coogan en el papel de Phileas Fogg, pero aquí el papel de Passepartout, que es el que tiene que dar pues el toque cómico, parece, ya lo mismo con Cantinflas, es Jackie Chan. Madre mía. Como comprenderéis, esta adaptación, pues el parecido con el libro a lo mejor es un poco menor. Además, por razones cómicas, se desvió intencionadamente de la novela, pues incluyendo, digamos, ciertos momentos anacrónicos que en realidad a finales del siglo XIX pues no estaban allí. Como os digo, tenemos a Jackie Chan como Lao Shin Passepartout, que ya os digo que cobró 18 millones el bueno de Jackie Chan por hacer esta película. Entonces, claro, lo que quisieron los productores es, si el famoso de la película va a ser Jackie Chan y le vamos a pagar 18 millones de dólares, pues a lo mejor Phileas Fogg no hace falta que sea un actor tan mediático, y contrataron a este Steve Coogan, que tiene alguna producción, pero que bueno, y es el que iba a hacer de Phileas Fogg. Tenemos a Cecilia France como Aouda, a Jim Broadbent también, que es el profesor Slughorn en Harry Potter, a Evan Bremer, que la habréis visto en Trainspotting, o a Ian McNeice, que para los que veían la serie Roma del HBO era el pregonero. Pero es que también tenemos un montón de cameos como Arnold Schwarzenegger, Kathy Bates, Owen Wilson, Rob Schneider, incluso Richard Branson, que si no os suena el nombre es el fundador de la empresa Virgin, que entre otras cosas esa empresa fundó un apartado de turismo espacial, Virgin Galactic, y que aquí en esta película es el tipo del globo, el hombre que posee el globo del que luego se beneficiarán nuestros protagonistas. Entonces veis ahí el juego con el hombre del globo y en la realidad tienes una empresa de turismo espacial, ¿no? En realidad esta película era muy cotizada y inició la Warner Bros. Pretendiendo contratar a Brendan Fraser como Phileas Fogg, luego pasó a la 20th Century Fox y querían que la dirigiese Ang Lee, y al final quien la terminó produciendo es Walden Media, y como os digo, con ese Jackie Chan y Steve Coogan. Hay que decir que no fue un éxito para nada, fue más bien un fracaso, porque tenía 110 millones de presupuesto y solo tuvo 73 de recaudación. No lograron cubrir gastos, pero es que además la película es tirando mal, o sea, fue nominada a 2 premios Razzies, que yo la veo y me gusta porque ya os digo que me encanta todo lo de la vuelta al mundo en 80 días, pero la película es más bien durita. Y para terminar, os voy a nombrar un producto de televisión, una serie que es la última que yo he visto y que en realidad es del que ha nacido la idea de hacer esta reacción de Robin. La serie de televisión se llama tal cual, La Vuelta al Mundo en 80 días. Y fue producida en 2021 y está protagonizada por David Tennant en el papel de Phileas Fogg. Los productores fue una mezcla llamada European Alliance, que era una alianza de coproducción entre Francia Televisión, la ZDF alemana, la RAI italiana, y también sumaron algunos socios como los estadounidenses de Masterpiece o los belgas de RTBF. Se produjo en Reino Unido, en Francia, en Sudáfrica y también se rodó en Rumanía. Y como os decía antes, tenemos a David Tennant. Bueno, David Tennant ha sido Doctor Who, ha aparecido, es el hijo de Barty Crouch Jr. en Harry Potter. Bueno, pues él es el que hacía Phileas Fogg, es un actor súper establecido británico. Tenemos a Ibrahim Coma como Jean Passepartout y tenemos como Abigail Fix a Leonie Besnech, que en realidad aquí
Fix no va a ser un detective de Scotland Yard intentando apresar a Phileas Fogg, sino que Abigail Fix, es en realidad la periodista que ha escrito el artículo de la Vuelta al Mundo en 80 días para el periódico de su padre. Entonces se va a sumar a esta aventura. Cosas a destacar en esta serie. Pues que la banda sonora es de Hans Zimmer, que se une junto a Christian Lundenberg, pero ya sabéis lo que me gusta también a mí, Hans Zimmer. Aunque tampoco es que brille demasiado, acompaña y poco más. Y la serie, pues también se toma muchas licencias, las cosas como son. Por ejemplo, lo que os digo, no tenemos al detective Fix, tenemos a Abigail como periodista. Luego tenemos, y además va a terminar teniendo una relación amorosa con Passepartout, ojito. Luego, a su paso por India, aparece la princesa Aouda, pero simplemente asisten a su boda. Y tienen que intervenir con su marido, pero nada que ver con la salvación de la secta a la diosa Kali que aparece en la novela. Luego unas cuantas desviaciones más que no es que me molesten, porque los elementos centrales del libro no salen, pues como por ejemplo el viaje en globo, la destrucción del puente que sale en ferrocarril, que también sale en el libro, pero digamos que está deslocalizado con respecto a la novela, cambiados de sitio, o sea, sigue habiendo desviaciones con respecto a la novela, pero a lo mejor de sitio o de momento, pero sí, están apareciendo ahí, ¿vale? Y si acaso, lo que me parece un poco más extraño de esta serie es que el señor Fogg, que en la novela y en otras adaptaciones es un tipo más bien seguro de sí mismo y que camina con la cabeza bien alta, valiente, empoderado, pues aquí está aquejado por un trauma del pasado que le convierte pues en un ser un poco más cobarde, más inseguro, más tímido, y que se terminará resolviendo, ya lo veréis, pero no os lo cuento. Bueno, es una temporada de 8 episodios. En noviembre de 2021, antes incluso del estreno, se anunció que la serie había sido renovada por una segunda temporada. Sin embargo, en octubre del 24 pues se informó que no había planes para continuarla. Y eso que la serie, os lo termino así, pero no es spoiler como tal, pues la serie termina con nuestros protagonistas leyendo una noticia de un periódico sobre un misterioso monstruo marino que ataca barcos, obviamente intentando enlazar con esas 20.000 leguas de viaje submarino para una supuesta segunda temporada, algo parecido a lo que ya hacía Willy Fogg en ese Willy Fogg 2 que os decía antes. La verdad es que yo me esperaba bastante más de esta serie, pero sin llegar a decepcionarme, sí que me quedó un poco floja. No obstante, pues bueno, la ambientación de la época es muy buena, el diseño de producción, el vestuario, todo lo demás está muy bien. Y a mí, pues lo que os decía antes, ya solo con ser un producto relacionado con la Vuelta al Mundo en 80 días, ya me tiene ganado. Así que nada, espero que la reacción de Robin de hoy os haya gustado, que os haya descubierto algún producto que todavía no habíais visto, y que os haya traído algo de nostalgia, alguna serie o película del pasado que disfrutasteis en su día y que quizá con el podcast de hoy os hayan dado ganas de volver a ver. Adiós.